Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente. Nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia. Estamos hablando de convivencia, que hoy está siendo amenazada por ese bloque secesionista. Se juzgará la historia por haber conseguido romper en bandos una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad avanzada como la catalana. Demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. La democracia española está aquí para quedarse. Ninguna conjura independentista la destruirá. Que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas. Cuando el Tribunal de Justicia dicta una sentencia, se aplica y punto. Un debate parlamentario. La voluntad es ir a poderse explicar Entre el presidente de la Generalitat y el Gobierno de España. No les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. He disuelto el Parlamento de Cataluña. La nostra voluntat és continuar treballant per complir els mandats democràtics. Y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. Les dificultats lògiques que comporta una etapa d'aquesta naturalesa. El señor Puigdemont puede hablar en nombre de una parte del pueblo de Cataluña. Pero yo también soy pueblo de Cataluña. Creo que la calle no es de ellos, es de todos los españoles y de todos los europeos y de todo el mundo. Yo también soy poble de Catalunya. Pues que esto no se rompa. I no li reconec el dret de parlar amb el meu nom. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es el pan informativo de cada día. Las últimas imágenes están recogidas hoy mismo. Es un resumen de lo que ha sucedido en los últimos días en Cataluña. Ya sé que hay un hartazgo generalizado con el desafío soberanista, pero saben que hay mucho en juego. Por eso los medios de comunicación no podemos darles la espalda. La economía se resiente. Hemos dejado de crecer, hay un problema económico, pero más que el problema económico tenemos un grave problema social. Padres e hijos no se hablan, amigos de toda la vida han dejado de salir a tomar unas cervezas. Está partida en dos la sociedad catalana y la tensión ha llegado a niveles que no se pueden soportar. Los independentistas han tomado las calles, pero ya no son los únicos. Esa marea silenciada y silenciosa, esa que defiende la unidad de España, también ha salido a la calle, y por millones. Y buena parte de que esa gente que estaba en sus casas y que hasta ahora no hubiese salido con la bandera de España, buena parte de esa culpa la tienen las dos personas que nos acompañan en este especial informativo de Espacio Abierto. Alex Ramos, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarnos a este espacio informativo. Vicepresidente de Societat Civil Catalana y Sisto Cadenas, muy buenas noches, que también es
cofundador y es uno de los vocales de este movimiento. Bueno, lo primero, acabáis de llegar de Barcelona, teníamos dudas si podíamos celebrar este programa porque ha habido cortes de carretera, sobre todo el AVE con Madrid sí que ha tenido muchos problemas, parece que con el aeropuerto ha habido... ¿Qué os habéis dejado en Barcelona cuando os habéis venido para acá? ¿Qué nos hemos dejado? Sí, pero en el día de hoy. Luego ya profundizaremos porque vais a tener que volver y queda mucho por hablar. Bien, nos hemos dejado algo que está muy cerca, ¿no? Es decir, nos hemos dejado inquietud y esperanza al mismo tiempo. Y bueno, nosotros en estas últimas semanas hemos conseguido que esa parte de catalanes que se sienten españoles con total normalidad, esta identidad plural que atesoramos, la hemos manifestado de forma evidente y eso nos ha dado digamos, un chute de autoestima porque un trabajo que llevamos haciendo desde hace cerca de 4 años, 3 años y medio largos, pues hemos conseguido aglutinar a toda esa gente que nos llamaban en los corresponsales extranjeros, que esa mayoría silenciosa, que dónde está, que por qué no se manifiesta, por qué no sale. Y nos lo decían unos días antes de la primera manifestación del día 8. Entonces esa explosión social de querer manifestar en la calle en un momento en el cual el lado soberanista o secesionista decían que las calles eran siempre suyas, ¿no? Como un elemento de decisión política en las calles. Los del grupo de las CUP, ellos dicen que las calles serán siempre suyas, ¿no? Como un elemento de hacer política en la calle. Nosotros consideramos que en las calles no se hace política, pero sí se tiene que oír nuestra voz y creo que hemos equilibrado, digamos, socialmente el hecho de manifestarnos en la calle, ¿no? Hemos querido que estén aquí dos responsables de sociedad civil catalana, porque además tienen una vinculación importante con Castilla y León. Creo que Alex nació en Burgos, sí, nació en Burgos. Su familia en Melgar de Fernamental. Sí, por parte de padre de Melgar de Fernamental, madre gallega, y bueno, a los 6 años fuimos a Cataluña, mi padre era médico rural y bueno, mis hijos son catalanes, mi mujer también es catalana, es decir, la España plural, ¿no? Es decir, y en el caso de Sisto, se puede decir que eres terracampino, Medina de Río Seco en Valladolid, bueno, es un lugar que... Sí, yo nací en Valladolid, es verdad, físicamente, entonces era de las primeras veces que se nacía en una clínica, ¿no? En una residencia pública, digamos, ¿no? Porque antes se nacía en casas, ¿no? En la propia casa, digamos, ¿no? Y nací aquí físicamente en Valladolid, pero realmente mi periplo por las tierras de Campos ha sido de varios pueblos, ¿no? Que han marcado alguna Villavicencios de Campos, Ceinos de Campos, pero donde sí que es verdad que tuve un desarrollo personal más importante, el más importante, digamos, que es esa fase de la adolescencia a la madurez, pues fue Medina de Río Seco, donde me siento muy vinculado, y cuando me dicen que dónde soy, siempre digo que soy de Medina de Río Seco. Bueno, nos interesa mucho vuestra opinión, porque aquí nosotros estamos lejos de Barcelona, pero todos los días analizamos la actualidad con las imágenes que nos llegan, con las declaraciones de los políticos, pero el día a día de muchas veces las personas que comentan eso pues está muy lejos del epicentro de la noticia. Por eso para nosotros es muy importante. Y la primera pregunta va por ahí, por la veracidad de los medios de comunicación. El tratamiento que se está haciendo al proceso, primero me gustaría una valoración de los medios nacionales, de cómo se está contando lo que está pasando allí, y luego también de TV3, de los medios catalanes mucho más afines al gobierno. ¿Creéis que se está contando bien lo que está pasando en Cataluña? Creo que ahora hay un mayor conocimiento, pero sí que es verdad que ha habido momentos en los que, incluso en el lenguaje, se ha mimetizado el lenguaje que se utilizaba y se lanzaba desde Cataluña, ¿no? Es decir, se hablaba del nacionalismo como si fuera una opción natural, cuando lo que estábamos hablando era de secesionismo, ¿no? Cuando hablábamos de la estelada como si fuera la bandera que representaba a un pueblo, resulta que no, que es una bandera que representa una opción política determinada y conocida, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que los medios de comunicación a nivel nacional en algún momento han demostrado
poco conocimiento de la realidad allí. Y a lo que se refieren los medios de comunicación públicos catalanes, públicos y privados muy subvencionados, bueno, su comportamiento sigue siendo, de hecho, demoledor, ¿no? Porque es digamos, un adoctrinamiento de sus propias audiencias y de sus propios lectores de una manera francamente vergonzante, yo diría yo. ¿Están virando? ¿Esos medios catalanes están girando ante los acontecimientos y viendo al pozo en el que está cayendo Cataluña? Algunos. Yo creo que poco. A ver, sí que había una visión o una explicación de la realidad de los medios a nivel estatal respecto al que habían en Cataluña, por ejemplo, por TV3. ¿Por qué motivo? Bien, parece ser que las televisiones generalistas estatales habían comprobado que sus cuotas de pantalla con los televidentes se saturaban con el tema catalán. La gente se cansaba, ¿no? Y por lo visto no les gustaba estar continuamente con este tema y por lo tanto daban una información, digamos, más anecdótica, más de titulares, etc., ¿no? En cambio, no se trataba en profundidad el tema, ¿no? Y yo creo que llegaba una parte, la parte más superficial y, como decía Sixto, pues podía dar la sensación que había unanimidad, ¿no? Porque desde las televisiones públicas y las privadas, que se ha estimado que en la suma de todas ellas podía llegar al 80% del control de los medios. Por ejemplo, La Vanguardia, El Periódico, que son medios que están en catalán y en castellano, pues tienen una gran parte de subvención pública, si no, no se podrían haber llegado a realizar. La televisión pública catalana, pues está continuamente con el tema, es muy adoctrinadora, muy de agitación y propaganda, ¿no? Entonces, había visiones, yo creo, una más saturada en Cataluña y en el resto más la superficialidad. Yo creo que se desconocían detalles y parecía que, bueno, es un tema de los catalanes, ¿no? Y los catalanes parecía por unanimidad que eran independentistas y los otros no se quejaban o estaban ahí aceptando la situación, ¿no? Nosotros estuvimos grabando un programa en Barcelona 4 días antes del 1 de octubre y a mí lo que más me sorprendió, porque nos costó trabajo, os lo comentaba antes, hasta encontrar una estelada, fue la cacerolada a las 10 de la noche. Pero no en sí por el ruido y lo que había allí, sino porque habíamos estado hablando con gente y descubrimos que la cacerolada era simplemente y sobre todo para marcar a las personas que no eran independentistas, para saber quiénes salían en el balcón y quiénes no salían, intentar, digamos, de alguna manera presionarles. Incluso encontramos personas que dijeron que salían con la cacerola para intentar que a sus hijos no les estigmatizaran, porque no querían tener ningún tipo de problema. ¿Cómo se puede solucionar, es decir, un problema que está ya tan metido dentro de la sociedad catalana y en un enfrentamiento tan fuerte? Muy interesante eso que apuntas, porque es cierto, es decir, ha habido que esa era la imagen que se trasladaba desde Cataluña, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido gente que se ha apuntado como un poco externamente y en apariencia, porque no ha soportado la presión a la que ha sido sometido. Es decir, el que no es independentista, el que no era independentista era un facha y por lo tanto nadie quiere que le señalen como facha, nadie quiere que le aparten del entorno social donde vive y obviamente pues se apuntaba de una manera irracional bien a la cacerolada como a otro tipo de actividades que efectivamente iban muy dirigidas y con una clara intención de someter a una presión social a todas aquellas personas que no comparten y no compartían ese proyecto político. Es decir, y eso pues pasa en las escuelas, pasa en la calle, pasa en los bares. Es decir, claro, un independentista puede hablar con una tranquilidad en un bar y cuando alguien reprocha o quiere debatir o rebatir, digamos, las ideas de un independentista, entonces es prácticamente expulsado del cuadrilátero de la discusión, precisamente porque es que el raro es el que piensa distinto de un independentista, ¿no? Es decir, la presión social ha sido brutal. Bueno, yo creo que eso se está corrigiendo, creo que en la sociedad civil catalana hemos conseguido dar un soporte a la gente para poder, digamos, salir de ese armario, ¿no? en el que estaba encajonado por culpa de una presión social y política de primer nivel. Y bueno, creo que ahora ha cambiado
sustancialmente las cosas, pero la fractura social está ahí, la fractura social es innegable, digamos, ¿no? Una fractura social que va a ser dolorosa y va a ser difícil de recuperar, pero que creo que ahora está el camino, como bien apuntaba Alex, hay un punto de esperanza en el que no va a acabar en 4 días, pero que hemos empezado, digamos, el ascenso a la normalidad. ¿Se va a necesitar tanto tiempo en cicatrizar esas heridas como el tiempo que se lleva adoctrinando en los colegios? Porque entonces va a ser muy largo este periodo. Hombre, sería muy largo porque llevan mucho tiempo sembrando de una manera, digamos, discreta pero efectivo, ¿no? Iban abonando el terreno y desde el año 2012 ya ha sido poner el turbo para ejecutar ya esa nación que se ha estado construyendo desde el año 80, desde que Convergència i Unió y el señor Jordi Pujol, después de un presidente de la Generalitat como fue Tarradellas, que fue una persona con visión de Estado, honesta, que vio clara la reconciliación, y que cuando el señor Jordi Pujol, al cabo de un año en el poder, el señor Tarradellas nos advirtió del peligro, de la deriva que estaba tomando el señor Pujol en el primer año de gobierno. Nos advertía que estaba llevando por unos derroteros de victimismo como motor y eje político. Victimismo en contra del Estado español, para el agravio. Desde el siglo XIX, final del siglo XIX, ya tiene el memorial de Greuges, que es el memorial de agravios, como elemento de motor político para conseguir cosas. Y esto el señor Tarradellas lo dijo en el año 81, en una carta a La Vanguardia, acusando al señor Pujol con su deriva política. Entonces, le preguntabas antes a Sixto este tema, y lo que ha habido claramente es una cosa descrita, que es muy clara, que es la espiral del silencio. La espiral del silencio está descrita por una socióloga alemana, Noel Baumann, y explicaba que cuando hay 2 colectivos políticos que ejercen una, digamos, competencia por el poder, hay uno que puede acabarse imponiendo al otro, con hegemonía política. Y le impone el silencio por la hegemonía del poder que ha adquirido, ¿no? Es decir, y es lo que ha ocurrido en Cataluña. Ha ocurrido durante décadas. Y ahora, por fin, ha eclosionado esa parte que estaba silenciada y silenciosa, ¿no? Pero había una espiral de silencio por una cuestión que te jugabas el trabajo, si eres funcionario, etc., ¿no? ¿Cómo se puede convencer a alguien que no quiere escuchar? Porque, claro, esto ahora mismo es muy complicado y cuando alguien cuenta una mentira 1000 veces, pues acaba convirtiéndose casi en verdad. Y cuando uno repite tantas veces gobierno opresor, en este caso refiriéndose a España, está ya metido en los genes de la gente. Es que ese es el problema, que cómo convencer a alguien que no quiere escuchar. Hombre, ahora me venía a la cabeza, ¿no? Que todos tenemos allí amigos íntimos y además formados, digamos, no de cualquier, digamos, y que han comprado ese relato, digamos, de que viviríamos en un país muchísimo mejor, porque somos más ricos, porque somos más trabajadores y porque somos un pueblo distinto, etcétera, etcétera, cuando eso evidentemente no obedece a una verdad, ¿no? Es verdad que se ha aprovechado también una circunstancia, una coyuntura económica, estamos hablando de la crisis económica, que también en Cataluña se sufrió bastante, eso ha sido aprovechado por el nacionalismo para mensajes como el España nos roba, ¿no? Mensajes que al final se han ido descubriendo que eran absolutamente mentiras. Luego han aparecido los problemas de corrupción que parecía que solo existían en España y no en Cataluña, y se ha descubierto que en Cataluña había toda una trama de corrupción importantísima a la cabeza de quien fue el padre del nacionalismo catalán, tal como se conoce ahora, que es el señor Jordi Pujol, bien como apuntaba Alex, ¿no? Quiero decir, que va a ser muy difícil, sí, va a ser muy difícil. Insisto que yo creo que ahora estamos en ese punto de inflexión en el que creo que si hacemos las cosas bien, y creo que estamos en ese proyecto de intentar trasladar un mensaje de que es imprescindible buscar mecanismos digamos, de convivencia y de concordia, porque estamos obligados a convivir y a trabajar juntos en proyectos comunes, pues creo que si las circunstancias nos lo permiten y veamos a ver qué pasa con las elecciones previstas para el 21 de diciembre, yo creo que hay un camino abierto ahí importante para convencer a una parte de esa población
que nunca ha sido independentista, pero que las circunstancias de los últimos años, digamos, el punch que desde el poder político se ha dado al proceso, que ha sido brutal, tanto económico como mediáticamente y propagandísticamente, les ha convertido en independentistas cuando no lo eran antes. Entonces, recuperar a toda esa gente nos va a llevar un trabajo, pero yo creo que ahora se ha abierto una puerta. Todo lo que está pasando, todo este comportamiento de Puigdemont yendo a Bruselas a montar el circo y demás, creo que a mucha gente les va a hacer ver el grado de la estafa que representa todo este proceso en el que hemos estado sometidos. Ahora hablamos de Puigdemont, pero sí me interesa esa parte de ese discurso independentista, que es el que ha entrado por todos los sitios, pero parece que ha faltado el otro discurso, el de rebatir, que eso no era así. Eso hay que achacárselo también a falta de iniciativa por parte del Gobierno. ¿Echáis también una culpa al Gobierno central, en este caso a Rajoy, que ha sido el último presidente? Y en definitiva, si os habéis sentido abandonados y solos por el Gobierno central. Bueno, a ver, en este proceso evidentemente ha habido errores por todas partes, ¿no? Es decir, si hemos llegado donde hemos llegado es porque podíamos haber actuado mejor desde todos los lugares. Sí que es cierto que en el Estado de las Autonomías ha habido una centrifugación de competencias y cada autonomía pues ha ido un poco a la suya. Nos hemos dado, fíjate que en el sistema español, el sistema autonómico, son 17 sistemas sanitarios no conectados, no cooperando suficientemente. Es decir, ha habido centrifugación. Ahora, ¿qué hace falta? Volver a converger y empezar a cooperar. Lealtad, cooperación. Esto es lo que hace falta. Por parte del Estado, yo creo que sí que ha faltado, nos ha faltado más Estado en Cataluña. No quiere decir más centralización o recentralización, quiere decir más cooperación transversal entre las autonomías. Y el Estado tiene que estar más, es decir, tiene que haber una parte común y una parte específica de cada comunidad, colaboración, cooperación, pero el Estado, evidentemente, si no ha estado, pues alguien ha ocupado su espacio y alguien ha querido suplantar al Estado en Cataluña y querer llegar a ser Estado. Y eso es lo que ha ocurrido con, primero, la construcción de la nación catalana por Jordi Pujol y el Partido Nacionalista, una nación étnica, identitaria, no una nación cívica de ciudadanos, una nación étnica, entre comillas, de tribu sentimental, una nación romántica, no una nación de ciudadanos. Entonces, como el Estado no ha ocupado ese espacio durante décadas, pues lo han ocupado ellos y ha sido saturador, ¿no? Es decir, hasta que el Estado ha visto que evidentemente se había apartado, ¿no? Pero también ha habido una intencionalidad que ha tenido mucho éxito de facto, ¿no? Es decir, porque el Estado ha sido intencionadamente expulsado de Cataluña. Y cuando digo expulsado, pues es a base de eliminar los símbolos, digamos, en el espacio público, acallando las voces que ya desde hace tiempo, Sociedad Civil Catalana tiene 4 años, pero hay entidades y personas que llevan mucho tiempo ya anunciando que este camino por el que nos estaba llevando el nacionalismo nos iba a llevar a un callejón sin salida como estamos ahora, ¿no? Es decir, que no ha habido voces, sí que ha habido voces, lo que no se han escuchado o se han acallado simplemente y no se han podido dejar escuchar, ¿no? O sea, que yo creo que eso sí que es cierto. Es verdad que el Estado ha hecho el Estado, no el Gobierno, porque a veces se equivoca esto. Hablamos del Estado, de las instituciones del Estado han hecho una clara dejación de funciones en Cataluña también. No sé si intencionadamente o no, pero eso es un hecho constatable sin lugar a dudas. No por una mala intención o simplemente porque se estaba construyendo un Estado de las autonomías, es decir, simplemente por dejar hacer las autonomías, pero si no había suficiente lealtad, entonces se estaba construyendo algo que no correspondía. Y entonces se ha visto con el tiempo que ahí hay que tener equilibrios de poder y eso es importante resolverlo. Vamos con el artículo 155. Lo primero, llega tarde el artículo 155 y sobre todo si compartís que el día 21 de diciembre finalice su aplicación, cuando todavía parece claro que faltan muchas ilegalidades de eliminar de lo que ha pasado en los últimos días y también en los últimos años.
Nosotros no apelamos ni llamamos a medidas coercitivas, lo que tiene que hacer el gobierno sabe perfectamente qué es lo que le corresponde y además lo tiene que pactar con los partidos de la oposición porque es una política de Estado. No es fácil aplicar un artículo de este tipo, pero si se ha llegado a esta conclusión con los partidos de la oposición es porque era necesario, ¿no? Entonces, si hay una declaración unilateral de independencia, evidentemente el Estado, que tiene que preservar su integridad territorial, de acuerdo con todas las normativas internacionales y de la Constitución, pues bien, ahora, eso sí, nosotros ¿qué es lo que pedimos? Que sea proporcional, que sea, digamos, atinado y con medidas inteligentes, ¿no? Porque realmente el nacionalismo vive mucho y muy bien del victimismo. Saca mucho partido a las situaciones de victimismo y le saca mucho rédito. Como motor, el señor Tarradellas comentaba antes, que lo comentaba hace ya 40 años, pues siguen con lo mismo. A la mínima aprovechan el victimismo y hay que hacerlo bien, es decir, hay que hacerlo limpio, democrático, de forma... Ahora, al mismo tiempo hay que hacerlo de manera clara, firme y sin dudas, pero evidentemente de forma inteligente. Porque, claro, las imágenes, según qué imágenes, por ejemplo, el 9N del 2014, sabemos en este mundo que echaban a faltar la foto del Guardia Civil requisando una urna. Bueno, pues el 1 de octubre tuvieron centenares, ¿no? Y las han rentabilizado. Fue una trampa clarísima, la policía catalana no actuó como estaba pactado y ahí se cayó en una trampa que desde el punto de vista de comunicación y sobre todo a nivel internacional, que ellos leen una imagen más que 1000 palabras, allí, pues bueno, ellos han sacado rédito. Por lo tanto... ¿Qué pasa si el 21 de diciembre no ganan los partidos constitucionalistas y vuelven a sumar los partidos que son partidarios de continuar con esta deriva? Bueno, es un momento político apasionante en cualquier caso, ¿no? Porque esa pregunta es muy interesante. ¿Qué pasará el 21? Me encanta veros tan tranquilos, no sé, parece que estamos más preocupados casi los que estamos lejos, que vosotros que estáis en el día a día. Me alegra que lo toméis también con cierto humor, porque si no creo que sería también complicado levantarse cada mañana. Hay que empujar y si no tienen energías para empujar porque las pierde de otra manera, es mejor tener un punto de optimismo e intentar buscar el camino para ello. No, yo comentaba, el día 21 de diciembre no deja de ser unas elecciones autonómicas. Espero que todo el mundo entienda que es así, porque efectivamente hay voces que hablan de si será el referéndum pactado o no, para ver si se confirma o no, etcétera, etcétera. Yo me gustaría resaltar que son unas elecciones autonómicas normales, como deben de ser las elecciones autonómicas en cualquier autonomía. Le corresponde ahora a Cataluña, pero mañana si le corresponde a Castilla y León, pues tendrá que entenderse que de ahí ha de salir un gobierno que ha de ejercer sus propias competencias y que ha de volver a la normalidad democrática. Y se ha de devolver las instituciones, efectivamente, a esa normalidad democrática en la que se salió por culpa de esa declaración unilateral de independencia, ¿no? Entonces, yo francamente no le veo la posibilidad de que volvamos al punto cero, digamos, otra vez, si ganara el independentismo en las elecciones el día 21 de diciembre. Francamente no lo veo. No lo veo porque se sabe cuál es el final ahora mismo. Es decir, hasta ahora no se sabía que podía aplicarse el 155 y que, por tanto, un proyecto político de secesión en España hoy en día es imposible. Y se ha demostrado ahora, ¿no? Es decir, se ha intentado, se ha llegado al extremo máximo y ha habido un momento en que el Estado ha dicho se acabó, aquí no puede ser y por lo tanto a otra cosa. Entonces el día 21 que gane el independentismo yo creo tendremos un problema evidentemente porque ellos van a intentar seguir con su cantinela, con su victimismo, como bien apuntaba Ale Ramos, pero yo creo que los ciudadanos saben perfectamente que el planteamiento que se les puede hacer desde las instituciones catalanas a partir del día 21 de diciembre no podrá ser nunca un recorrido en la misma dirección que han estado llevando estos últimos años. Parece ser que no va a ser un plebiscito ya porque no va a haber una lista unitaria. Eso es, en cierto modo, es positivo para que no se plantee así, porque, bueno, y luego veremos, la ley DON, pues si hay muchos grupos, incluso pues puede que se dé la vuelta a lo que pasó en las anteriores elecciones, que consiguieron, digamos, a pesar de que tenían menos votos, lograron más escaños. No, es que no puede ser un plebiscito, son unas elecciones autonómicas y ahí se tiene que dirimir
cómo se gestiona la sanidad, cómo se gestiona la educación, cómo se gestiona las cuestiones sociales. Evidentemente que este tema es central y no somos ingenuos de que van a focalizarlo así, pero son unas elecciones autonómicas. Que ellos accedan, después de haber declarado una independencia de forma unilateral, ilegal e ilegítima, porque no tenían base democrático para hacerlo, que ellos accedan a unas elecciones autonómicas dice mucho de su proyecto. Es decir, además, una independencia que duró 20 segundos la primera vez, unas elecciones autonómicas que se iban a convocar y no se convocaron, una DUI que se declaró y luego duró 2 horas, es decir, y ahora acceden a unas autonómicas. Por lo tanto, ellos habrán tomado conclusiones de ese proceso, dónde han llegado y para qué ha servido. Es decir, nosotros vamos a movilizar, vamos a intentar movilizar mucho la parte independiente. Está muy movilizada, más que nunca. Vamos a intentar que por primera vez en Cataluña haya un gobierno no nacionalista, no independentista. Si ello es posible, habrá un cambio importante y además histórico. Si por lo que sea la democracia dice que será bastante ajustado por lo que está apuntando, por lo tanto, salga lo que salga, son unas elecciones autonómicas y ellos no pueden desvirtuar unas elecciones autonómicas. Allí no se puede hacer un plebiscito, no se puede plantear algo que el Estado de Derecho no deja, pero no porque sea un capricho del Estado de Derecho español, sino porque no hay ninguna democracia occidental que permita eso. Las excepciones de Quebec y Escocia son excepciones. Las demás, los 193 países de la ONU, no dejan hacer referéndums de autodeterminación porque no son, porque la integridad territorial lo apoya la ONU, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son unas elecciones autonómicas y vamos a ver lo que ocurre y se acatarán, como no puede ser de otra manera. ¿Temen que Podemos, en este caso, pueda ser el juez? Porque, bueno, está ahí en tierra de nadie, hasta ahora no era independentista, se ha partido en 2, pero bueno, como estamos hablando de casi un empate técnico, dejar en manos, sobre todo de ellos, cuando pues eso, no parece que tengan muy clara ni tengan por escrito qué es lo que quieren hacer, puede complicar aún un poco más. Bueno, es verdad que, insisto, que como estas elecciones se demuestran claramente autonómicas, cualquier planteamiento fuera de lo que es la propia competencia autonómica va a carecer de valor en cualquier caso, ¿no? Pero bueno, si planteas lo que es la fuerza política Podemos con los comunes, que parece ser que han llegado a un pacto con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, para ir a la convocatoria conjuntamente, bueno, veremos a ver qué plantean en su programa electoral. Eso lo tendrán que decidir ellos, porque efectivamente también es verdad que hasta ellos se han roto ellos mismos entre un sector que es claramente no independentista, medio soberanista o no, como se suelen llamar ellos, y hay otro sector que es claramente soberanista y además con tintes claros de independentista. No es baladí la señora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que capitaneará probablemente esta agrupación, votó sí a la independencia el 9 de noviembre del 2014. Quiero decir que, pero insisto, es que será llave para hacer algún gobierno, probablemente sí, depende de la correlación de fuerzas que salga del 21 de diciembre, pero en cualquier caso será para ejercer las competencias propias de Cataluña. Tenemos muy poco tiempo, quiero avanzar porque quiero preguntaros algunas cosas más. La decisión de la juez Lamelas de meter una parte importante del Gobierno que están en la cárcel, ¿ha complicado más la situación o esto es un Estado de Derecho, quien la hace la paga, como si yo ahora mismo me salto un stop y recibo una multa? Bueno, vamos a ver. Porque es que parece, lo digo porque parece que el Supremo podría... ¿Qué creéis que va a pasar también? Es mañana un poco el Tribunal pregunta. Supremo se va a manifestar. Digamos que adoptó una decisión de dar tiempo a los encausados o investigados con máximas garantías procesales. Si mañana el Tribunal Supremo decide otra cosa, pues yo creo que en la justicia hay cosas pueden ser interpretables. Se puede acatar tanto una cosa como la otra. Evidentemente que ellos lo han aprovechado,
Claro que lo han aprovechado, es decir, todo lo que sea aprovechar como víctimas algo, como si fuera algo injusto, focalizando solo en el victimismo sin ver que ellos han cometido una ilegalidad, un golpe institucional, ellos lo aprovechan continuamente. Desde un punto de vista estratégico, pues a ellos les ha ido bien. A ellos les ha ido bien, como les fue bien el 1 de octubre para conseguir adeptos a nivel internacional, etcétera. Ahora, hay división de poderes y hay que acatarlo. Ahora, vamos a ver lo que ocurre. Igual mañana el enfoque del Tribunal Constitucional, pues igual asume toda la causa el Tribunal Constitucional para unificarla. Ya veremos. Mañana diremos si fue o no. Ahora, esperemos a mañana. En cualquier caso, es muy relevante lo que planteas, porque al final lo que se está demostrando es que en España hay una democracia moderna y como mandan los cánones, ¿no? Es decir, hay una división de poderes clarísima. Los tiempos del Poder Judicial no son los tiempos de la política. Se ha demostrado en otros asuntos de corrupción, por ejemplo, que salían resoluciones en propios procesos electorales, ¿no? Y que eso hacía también variar la situación, digamos, de política, ¿no? Pero los tiempos son los que son y la justicia hay que dejarla que trabaje tranquilamente. Sí, los que están en prisión están por la presunta comisión de delitos, jamás por una cuestión de ideas, sino simplemente por la comisión de presuntos delitos graves, gravísimos, que tienen penas importantes y, por tanto, serán los jueces los que tendrán que determinar si cabe una medida de libertad o no, o mantenimiento de prisión o no, en qué tiempos y demás. Estas decisiones también van a afectar al voto. Y quien es independentista, pero no hay una gente que es verdad que con las actuaciones de la Guardia Civil, cuando entraron, que decían nos hemos sentido invadidos, porque si eso lo hubieran hecho los Mossos de Escuadra, pues posiblemente no hubiera sido distinto. El ver a una parte de su gobierno, porque hay que explicarlo, que aunque sea así y tengan que estar en la cárcel, presiona para que a lo mejor el voto vaya a un lado, vaya hacia otro. Pongamos también el acento que hay muchos ciudadanos también que se sentían desamparados y con determinadas acciones se sienten más amparados. Quiero decir que el victimismo que ellos utilizan es lógico, ellos tienen las herramientas y tienen además la habilidad, tienen la experiencia y tienen los instrumentos para utilizar el victimismo de una manera muy tal. Pero también hay otra parte de la población que necesita tener también, digamos, la tranquilidad de que el Estado de Derecho funciona también. Es decir, que entonces en ese caso yo creo que pasa lo que tiene que pasar, aunque tenga consecuencias. Muy rápido. Carles Puigdemont, ¿es un cadáver político o todavía seguramente nos dé algún espectáculo más, pero de cara al 21 de diciembre, ¿creéis que puede seguir todavía como ser el candidato del PDeCAT? ¿Qué es lo que creéis que va a pasar? Él juró y prometió que no iba a ser candidato. Y está en la hemeroteca, varias veces lo ha dicho. Pero ahí está ahora con la huida hacia adelante, con este teatro, con esta rentabilización, con esta puesta en escena, el victimismo, el no parar de pedalar. Es decir, yo creo que no le correspondería, primero porque lo dijo, después porque lo que ha hecho es muy rocambolesco y realmente está amortizado como político. Él ha hecho lo que prometió, que es llevarles en una hoja de ruta a declarar una independencia, ya lo ha hecho, y ahora yo creo que tendría que dejar camino a personas con otras ideas, más pensando en la convivencia, en la sensatez, en la reconciliación, y no en echar más leña al fuego, en atiar este fuego a nivel internacional. Yo creo que en cualquier caso, está amortizado. Ha perdido cualquier posibilidad de interlocución, sin lugar a dudas. Eso está claro, sí. Es un hombre absolutamente acabado en cuanto a la posibilidad de tener cualquier tipo de interlocución con cualquier tipo de institución o organismo público. O sea que en ese sentido la decisión de presentarse o no presentarse la tiene su partido y la tiene él, pero en cualquier caso, desde luego, está absolutamente, en fin, yo para mí, amortizado totalmente políticamente. Pase lo que pase el 21 de diciembre, acabaremos viendo un referéndum pactado para ver qué es lo que pasa con Cataluña. ¿O creéis que esa cacareada reforma de la Constitución puede volver a llevar las aguas a su cauce y volver a la normalidad, si se puede llamar de alguna manera? Nosotros creemos que, de todas maneras, intentaremos convencer de que un referéndum no es un instrumento que solucione ningún problema. Más bien, se ha demostrado, además,
por la historia de los referéndums de los últimos años, que no solamente no es la solución a ningún problema, sino que además genera muchísimos problemas, ¿no? Y cuando estamos hablando de un referéndum de autodeterminación, aún es más grave la circunstancia, ¿no? Por lo tanto, intentaremos hacer esa pedagogía desde las posibilidades que nos permita nuestra entidad para convencer a los ciudadanos de que un referéndum pactado o no pactado es una mala solución y un mal instrumento para solucionar ningún problema. A ver, un referéndum no es la herramienta, no es la metodología para resolver el problema, porque el referéndum, tal como lo hacían ellos, ilegal, unilateral, era un mecanismo para dividir a los catalanes en dos partes, unos que ganaban a otros. No tiene sentido esta solución. Un referéndum, bueno, hicimos un referéndum en el 78 para refrendar un gran acuerdo. Es que los referéndums, la gracia que tienen son cuando refrendas acuerdos. Primero tiene que haber un buen acuerdo político, el que corresponda. No sé si habrá una reforma a la Constitución. Nosotros somos una plataforma transversal y tenemos visiones distintas dentro de la misma plataforma. Hay gente del PSC, gente de un partido conservador, gente de un partido liberal, y ahí tenemos visiones distintas. A nosotros no nos corresponde, pero hay varias opciones. Pero el referéndum no soluciona, divide. Fíjese en el Brexit, en otros referéndums que se han llevado a cabo, pero que llegue un momento que se refrende a nivel estatal, como en el 78, todos los españoles, que somos el sujeto soberano a nivel del pueblo español, bueno, pues claro que sí. Y luego en Cataluña, si hay que mejorar algo en el estatut, pues en el estatut se refrendará también a nivel de los catalanes. Claro que sí, es decir, por eso no hay ningún problema. Lo que no puede ser es un referéndum de autodeterminación. Es que en Cataluña no le corresponde la autodeterminación. Se tendría que modificar en todo caso la Constitución y cualquier país, no hay ningún país que acepte eso. O sea que es democrático que no exista el referéndum de autodeterminación y te avala las Naciones Unidas y todos los países que lo hacen así. Ale Ramos, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Sisto Cadenas, también miembro del mismo movimiento, muchísimas gracias por estar aquí. Si tuvieseis oportunidad de volver a Castilla y León, ¿lo haríais o vuestra batalla está en Cataluña? Hombre, yo no estoy en Cataluña porque se haya convertido para mí en una batalla, al contrario. Yo fui a Cataluña en un momento determinado y me enamoré de esa tierra tan española como Castilla, ¿no? Y como mantengo afortunadamente vínculos bueno, pues muy frecuentes, vengo por aquí y mantengo mis relaciones con Castilla y León y con otros pueblos de España, lo que sí que voy a intentar defender efectivamente que nadie me prive de esa posibilidad bajo ninguna circunstancia, pero no es una batalla en absoluto. Hombre, tanto profesionalmente como familiarmente estamos bastante arraigados allí desde pequeños. Formamos parte de una gran familia en España de regiones distintas, plurales, plurilingüísticas, pluriculturales. La diversidad es la norma en la naturaleza y en el universo, por lo tanto, eso es un valor. Y el valor de la España plural tiene gracia, y allí en Cataluña estamos muy bien, pero nos encanta venir aquí por raíces y porque es una magnífica tierra, Castilla y León, ¿no? Pues muchas gracias por recuperar la sensatez y bueno, recordar que no estáis solos. Es importante. Lo tengas muy claro cuando volváis para Cataluña, para Barcelona. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Les seguiremos contando todo lo que suceda antes del 21 de diciembre y después del 21 de diciembre, porque nos importa mucho lo que suceda en Cataluña, una parte de España. Buenas noches.